Vamos a, en honor a la hora y en honor a que además hay toque de queda, para cumplir con las normas sanitarias impuestas por la autoridad, vamos a partir inmediatamente con este panel de hoy día. Tenemos un invitado de lujo que ya yo lo voy a presentar con detención y además con cariño. Sin embargo, antes quisiera un par de cosas muy cortas. Primero, desearle a todos un feliz año. Estamos dejando atrás un año muy complejo. Esperamos tener la esperanza de que este año sea un poquito mejor, y a todos aquellos que lo han pasado mal van nuestros abrazos y nuestro afecto y nuestro cariño, y esperamos que efectivamente este año sea un poquito mejor. Recordarles que Unidos por Chile es un movimiento ciudadano, que lo que pretendemos es colaborar desde distintas miradas, distintas perspectivas, a tratar de construir un Chile mejor, basado en la experiencia, en el conocimiento, en la inteligencia y en los aportes complementarios que nos permiten tener efectivamente una mirada más completa del país. También quisiera aprovechar la oportunidad de darle las condolencias a las personas que hoy día, lamentablemente, producto de la violencia y del narcoterrorismo, han muerto en la Araucanía. Lamentamos profundamente como chilenos y como ciudadanos que la violencia se esté apoderando. Esa es una pandemia que, si no la paramos hoy día, nos va a costar el país. La tasa de homicidios en Chile ha subido más de un 30% a la fecha este año. Esto es sencillamente inaceptable. Un país que vive atemorizado y en donde el narco toma el poder de las instituciones es un país entonces que más temprano que tarde bastante rodillas. Llamamos a las autoridades a tomar el toro por las astas sin temor. Y también llamamos a aquellos senadores y diputados que presentan proyectos que de alguna manera pretenden amparar o justificar o promover el terrorismo o la violencia, decirles que eso es injustificable. Es la fuerza de los argumentos, la fuerza de las ideas las que nos puede y nos debe mover como ciudadanos. Dicho esto, quiero presentar a nuestro súper invitado de día. Este invitado, además, en lo personal, debo decir que me mueve porque es un compañero y somos amigos desde el primer año de medicina. No quiero decir cuántos años atrás es eso, pero créanme que son hartos. Carlos es médico, es internista, es profesor titular de medicina interna, es infectólogo de la Universidad de California, es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias, expresidente de la Sociedad de Infectología, infectólogo de la Clínica Los Andes, tiene además su consulta, es consultor internacional y nacional, y además está en el tema de las vacunas del Ministerio de la Ciencia y del Consejo Asesor. Es decir, estamos hablando de una de las personas que más sabe en Chile sobre la pandemia y sobre la vacuna. Pero además de su conocimiento, Carlos tiene otra virtud. Carlos es una persona extraordinaria y a quien de alguna manera a través de los años, muchos ya, me ha tocado conocer tanto en lo profesional como en lo humano. Así que para mí es un privilegio dejar a todos ustedes con mi gran amigo Carlos Pérez Cortés, quien además estuvo de cumpleaños el día de ayer, así que muy feliz cumpleaños, don Carlos, y ya tendremos la oportunidad de celebrarlo como se merece, porque él es de fiestas grandes. A él le gusta celebrar los hitos, así que ya tendremos la oportunidad de estar juntos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, querido amigo Ricardo, y buenas tardes a todos los que se han unido hoy día a esta conversación, a la cual yo me uno con mucho gusto. Yo también, además de estar en este tema y que me alegra mucho poder comentarlo, aclarar dudas y conversarlo con todos ustedes, también participé en los inicios, ¿no es cierto?, cuando se creó este movimiento de Unidos por Chile para tratar de ayudar a nuestro país, ¿no es cierto?, a salir adelante, y yo creo que iniciativas de todo tipo como estas son muy positivas porque nos unen y nos ayudan a enfrentar juntos e informados temas que son importantes, como el que estamos viviendo, que no cabe ninguna duda que ha sido el que se ha copado la agenda, ¿no es cierto?, en el último año. Así que muchas gracias y encantado, Ricardo, de poder ir avanzando en lo que a ti te parezca necesario comentar. Debo decirles
como uno cuando hace las presentaciones en medicina hace como un disclosure, como una aclaración de intereses. Con Carlos somos amigos y además nos ha tocado más de una oportunidad de viajar fuera de Chile, ya sea a dar charlas o a inspeccionar plantas de alta tecnología a nivel de otros países importantes, como por ejemplo la India. Y digo esto porque muchas de las cosas que vamos a decir tienen que ver con el respaldo y la ciencia que hay detrás, y no con los mitos. De hecho, lo que hoy día pretendemos con Carlos es desmitificar cosas y que nos ayude a entender, con su conocimiento, su experiencia, que nos ayude a entender algunas de las cosas importantes. Voy a partir con un par de números. De acuerdo hoy día, en el mundo hay 88.415.000 casos, con 1.900.000 muertes, 904.000 muertes. Y en Chile 629.000 casos, con 16.547 casos confirmados. Si le agregamos los sospechosos a eso, superamos las 20.000 muertes. Primera pregunta para el doctor Pérez. Carlos, ¿esta cifra corresponde a una cifra real o es una cifra, como se dice, que ha estado de alguna manera inflada, o tú crees que está subdiagnosticada? ¿Esta cifra representa una realidad o no representa una realidad? Y te pregunto esto porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de darle un contexto de cuán importante es esta pandemia para que nos tomemos en serio esto. Bueno, yo diría que a nivel mundial, sin duda que los números probablemente no son muy precisos y seguramente son muchos más los casos, tanto de infección como de fallecido. Sabemos que incluso en nuestro país también muchos casos, ¿no es cierto?, sintomáticos, pero más bien leves, que no han requerido consultas a hospitales, ni hospitalizaciones, ni se han complicado, se han pasado en la casa y no han sido notificados ni forman parte de esta estadística. Y eso probablemente puede ser mayor en países con sistemas de salud menos desarrollados, con menos recursos. Así que yo creo que probablemente han ocurrido quizá el doble o más casos que los que están oficialmente, uno puede encontrar en los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Y fallecidos también un número probablemente mayor que ese. Hay que recordar que cuando uno habla de fallecido a consecuencia de una infección, a veces tiene que ver directamente con la infección y a veces la infección contribuye, pero la persona tenía otra condición de salud que igual eventualmente lo podía llevar a la muerte, pero esta lo precipitó, por ejemplo. Entonces a veces no es tan difícil, no es tan fácil atribuirle al virus, en este caso, algunos fallecimientos. En nuestro país yo creo que tenemos un dato un poquito más cercano a la realidad, pero insisto, a mí mismo me ha tocado conversar con personas o pacientes, digamos, que han tenido, han estado en contacto con personas con infección, han tenido síntomas, nunca consultaron, nunca fueron notificados y por lo tanto quedaron en un número ahí que desconocemos, así que seguramente hay varios miles más que no están en esas estadísticas. En cuanto a los fallecidos, probablemente sí son bastante más cercanos a la realidad, y probablemente están entre esas dos cifras que mencionaba Ricardo, porque nosotros sí llevamos buenas estadísticas digamos, de los fallecimientos y las causas de fallecimiento, pero el problema podría ser algunos fallecimientos que han ocurrido fuera de los recintos de salud, ¿no es cierto?, y fuera de recintos en que tienen mayor control, digamos, recintos de larga estadía, y donde podría el fallecimiento haber sido atribuido a otras causas y fue producto del COVID. Pero yo creo que en general los datos de fallecimientos por lo menos son cercanos a los señalados, pero en los números totales de personas infectadas yo creo que son bastante superiores a los, no bastante, pero superiores a los 600 y tantos mil casos que se han reportado en nuestro país. Perfecto. Carlos, el COVID-19 pertenece a un grupo de virus que ya conocíamos de antemano, y que de alguna manera son primos hermanos entre sí y que de alguna manera van generando estas nuevas presentaciones de enfermedad. Es por eso que efectivamente se logró obtener en forma tan rápida la aprobación de las vacunas, porque normalmente uno lo que ve es que los procesos de aprobación y los procesos que hay asociados a la aprobación de las vacunas y de los fármacos requieren de un proceso un poco más largo.
Entonces aquí da la sensación que ocurrieron dos cosas. Primero, que dada la premura, se aplicó un fast track, o sea, un camino más rápido, ¿no es cierto?, donde las autoridades se alinearon para que la cosa anduviera bien, y pareciera ser que había también un camino avanzado. ¿Es así? Bueno, es importante señalar en primer lugar, tal como tú lo mencionaste, y no es para entrar en detalles, digamos, en virológicos o técnicos, pero decir que, como ustedes saben, el COVID-19 es un coronavirus y pertenece a una familia de virus respiratorios que producen algunas otras infecciones, a veces más leves. Este es el séptimo integrante de esta familia, pero el que ha sido capaz de producir una pandemia y todos los casos y muertes que conocemos. Debido a la magnitud de este problema y el rápido crecimiento y el impacto que ha tenido en todos los países en cuanto a enfermedad, a muerte, a impacto económico y de todo tipo, ¿no es cierto?, es que se dispusieron de enorme cantidad, como nunca antes se había visto en la historia de la medicina moderna, recursos humanos y recursos financieros y económicos, ¿no es cierto?, para investigación en este campo. De hecho, en el mundo donde yo me muevo, muchos colegas míos y nosotros mismos, digamos que estamos dedicados a investigar o a trabajar en otra área, por ejemplo, VIH, otros virus, otras bacterias, etcétera. Todo el mundo se abocó y se concentró en esto y dejó de hacer un poco lo que estaba haciendo. Así que mucha gente trabajando en eso, muchos recursos, y las compañías farmacéuticas también se reorientaron y rápidamente desarrollaron diferentes plataformas para diferentes modalidades digamos, de vacuna. Algunas ya existían, otras han sido más rápidas, y se echaron a andar rápidamente, digamos, se hizo los estudios preclínicos muy aceleradamente y partieron los estudios clínicos fase 1, 2, 3, muchos de ellos superpuestos y no como ocurre habitualmente en el desarrollo de vacunas, que van tomando su tiempo, ¿no es cierto? Viene uno, termina, sigue el siguiente, etcétera. Y además en la fase 3, que es la que estamos actualmente, estos estudios, se demora en reclutar a los voluntarios, esto pasan meses, ¿no? Aquí en un mes y medio estaban todos reclutados, ¿no es cierto? Y está el estudio en marcha. Porque, como les digo, hay muchos recursos, mucho empuje, mucho deseo de tener información y la gente también quiere participar, digamos, y está disponible. Entonces, se ha avanzado bastante en los estudios fase 3, pero aquí es importante aclarar que estos estudios están en marcha todavía. No hay, ningún estudio de la fase 3 ha terminado aún. Todavía les quedan muchos meses y por eso que las aprobaciones que han ido ocurriendo de algunas de estas vacunas son llamadas aprobaciones de emergencia y que se basan en datos preliminares de estos estudios fase 3 que hasta el momento demuestran seguridad y eficacia suficiente como para que los organismos regulatorios lo aprueben. Pero esa es la historia, o sea, en el fondo muchos recursos, mucha gente, todo concentrado en ello, etapas sobrepuestas, ¿no es cierto? Pero decir también de que los organismos regulatorios han sido bastante serios, ¿no es cierto?, en las decisiones que se han tomado de aprobación. Y es lo que tenemos en este momento. Solo para terminar, decir que en este momento en fase 3, al día de hoy, ahí hace unos minutos revisados, hay en el mundo 20 ensayos clínicos en fase 3 en este momento, 20 que están activos y 3 vacunas que están aprobadas, digamos, en algunos lugares del mundo, 3 o 4, digamos, que están aprobadas y otras en proceso de aprobación de emergencia, no definitiva. Carlos, en virtud de eso, históricamente cuando uno hace una acción médica, lo que busca fundamentalmente es una acción terapéutica, o sea, un resultado terapéutico en virtud de la acción que está haciendo, pero además, paralelamente, busca el concepto de la seguridad. Asegurar, ¿no es cierto?, el famoso non serere, o sea, el no generar daño. Entonces, desde esa perspectiva, si yo pongo los dos ejes centrales, uno, donde yo estoy buscando la eficacia terapéutica, es decir, que me proteja efectivamente contra la infección y contra las manifestaciones clínicas de la infección. Por otra parte, la seguridad. Dado que tú mismo estás señalando que esto se ha generado aprobaciones de emergencia, si bien los estudios clínicos que uno ha podido ver, efectivamente fase 3, hasta el momento, que son fase 3 acortadas, andan súper bien en términos del perfil de seguridad, ¿tú estás tranquilo que efectivamente es así? Y la segunda pregunta inmediatamente, ¿y todas las vacunas que conocemos hoy día tienen más o menos la misma eficacia y la misma seguridad? Bueno, a ver, yo estoy tranquilo hasta el momento en la medida en que vamos teniendo información oficial
y que se publique en revistas científicas que tienen revisión por pares, ¿no es cierto? Porque hay que diferenciar la información periodística, por así decirlo, con todo el respeto a los periodistas, ¿no es cierto?, pero que se entrega a través de los medios de comunicación, o que pueden ser comunicados de las compañías farmacéuticas, versus, ¿no es cierto?, información dura, científica, ¿no es cierto?, analizada por pares, con todos los filtros, y que uno pueda revisar con detalle, digamos, saber exactamente cuál fue el N, cuáles fueron los resultados, si realmente las estadísticas son diferencias significativas, son muy marginales, revisar con detalle los efectos adversos, etc. Entonces, ahí es donde uno queda más tranquilo. Hasta el momento las aprobaciones que se han ido haciendo en los organismos regulatorios están basadas en datos de este tipo, pero por supuesto, como esto está todavía en desarrollo, pueden ir apareciendo, digamos, situaciones o efectos adversos, por ejemplo, que no se han visto hasta el momento. Lo más probable es que no sean relevantes, porque ya estas aprobaciones están basadas en miles de sujetos de investigación. Y bueno, nosotros, digamos, esto son vacunas que no son comparables, digamos, necesariamente unas con otras, porque son diferentes plataformas. Entonces aquí aparece toda esta cosa que nunca antes la habíamos visto, que si esta tiene 94%, que la otra 95%, que tiene 91%. La verdad, claro, son cifras impresionantes, pero insisto, son datos preliminares en un número limitado de sujetos. Cualquier vacuna que tenga una eficacia sobre el 70%, 60% incluso, es bastante razonable. La vacuna de la influenza anual que usamos todos nosotros tiene una eficacia que va entre el 50 y el 80% promedio, alrededor entre 60 y 70% todos los años. Esa es la vacuna que usamos permanentemente y es razonable. Así que cualquier cifra de ese rango es razonable, así que tampoco hay que marearse mucho, decir, mire, esta tiene 95, pero el otro tiene 96, así que voy a elegir la de 96. No es muy relevante. Eso yo creo que con eficacia sobre el 70-80% es razonable. Y efectos adversos, por supuesto, también hay que estar atento. La mayoría tiene efectos locales nomás o muy transitorios. Ha habido algunos datos de algunos que tienen más reacciones de hipersensibilidad, a veces un poco más serias, y bueno, eso así que vamos a tener que estar atentos a qué es lo que sigue ocurriendo. Y eso tiene que ver con los diferentes mecanismos de acción, porque a mi entender, y por favor ayúdanos a entender, las vacunas clásicamente usaban el virus atenuado, que era de alguna manera tomar el patógeno o quien era capaz de producir la enfermedad, modificarlo para que no produjera la enfermedad, lo ponían en contacto con el huésped, o sea, con nosotros, y nosotros entonces generábamos anticuerpos o una reacción inmune contra este virus, y después cuando efectivamente llegaba el que tenía la capacidad de enfermarnos, nosotros ya estábamos preparados para defender. Eso es como la historia clásica, pero ahora aparece una historia moderna, donde lo que estamos haciendo es introducir códigos para generar una respuesta inmunológica de alguna manera falsa o de alguna manera, ¿no es cierto?, modificada o manipulada. Entonces eso ha generado en mucha gente una suerte de temor, de alguna manera sospecha, diciendo, pucha, van a modificar mi código genético, esto del RNA no me gusta, porque de alguna manera pudiese tener efectos potencialmente. ¿Qué hay de eso, Carlos? ¿Qué nos puedes ayudar? Bueno, tú hiciste un muy buen resumen inicial. Las metodologías clásicas de la vacuna eran el virus vivo atenuado, por ejemplo, sarampión, rubiola, ¿no es cierto?, parotiditis. Una parte del agente patógeno, ¿no es cierto?, que despierta una respuesta inmune suficiente como para proteger a la persona, hepatitis B, por ejemplo, antígeno superficie hepatitis B, despierta una respuesta inmune, ¿no es cierto?, y deja protegido. Virus inactivado, virus influenza, hepatitis A, por ejemplo, está completamente inactivado. Esas son las metodologías clásicas. Y de alguna de ellas se mantiene en este momento. Por ejemplo, uno de los virus de la vacuna Sinovac, que es la que estamos estudiando en Chile, es un virus inactivado. Pero aquí surgen nuevas modalidades, nuevas plataformas que ya venían en desarrollo y que ahora se aceleró su desarrollo. Una es utilizar, por ejemplo, virus vectores defectuosos, en este caso variantes de tipos de adenovirus, que ya han incorporado en su material genético genes del SARS-CoV-2 y que entonces administrado despiertan una respuesta inmune frente a este agente, digamos, y nos protegen ante una futura infección, sin producir infección ni por SARS-CoV-2 ni por el adenovirus, o sea, ese es un vector nomás.
Y finalmente, algunas también están usando partículas del virus, y finalmente están más modernas todavía, que son las de material genético, digamos, básicamente RNA del virus, o sea, que codifica estructuras del virus y que viene envasado, por así decirlo, en una nanopartícula lipídica y que llega a nuestro organismo, penetra la célula, utiliza la maquinaria de la célula para que ese RNA, que codifica la información genética de parte del virus, expresen, ¿no es cierto?, ciertas proteínas del virus, y así el organismo despierte una respuesta inmune, anticuerpos, y ante una futura exposición de verdad al virus, ¿no es cierto?, nos pille protegidos con anticuerpos que hemos desarrollado habiendo administrado ARN. Esto es una metodología muy sofisticada, muy interesante, que es fácil de producir actualmente y en grandes volúmenes, y eso es lo que llevó a que fueran las primeras a probar, porque se pudo hacer bastante rápido, pero sobre las que menos conocemos. Ahora, lo que sí yo quiero aclarar es que hay una serie de mitos respecto al RNA, que si nos va a producir cambios genéticos, ¿no es cierto?, algunas mutaciones. Eso no hay ninguna evidencia que haya ocurrido, porque el RNA solo trae información que codifica esa proteína que queremos del virus y no tiene ninguna posibilidad de producir otros cambios de lo que se conoce hasta ahora. Esto ya lleva tiempo investigándose en el área de la oncología, de la vaccinología, y ahora se pudo aplicar. Pero como les digo, eso está todavía en desarrollo. Así que son nuevas metodologías que producen preocupación, ansiedad, ¿no es cierto? Pero créanme que detrás de esto hay una larga historia de investigación experimental en animales, en primates, ¿no es cierto?, en fase 1, en humanos, y hasta el momento se ve bastante bien. Podría sí haber una mayor, por ejemplo, reactogenicidad, sea más fácil que ocurran reacciones locales o alérgicas, ¿no es cierto? Eso está por verse todavía. Ahora, frente a eso mismo y ahondando y volviendo sobre el tema, una de las cosas importantes que uno tiene cuando suministra un fármaco o una vacuna o un tratamiento tiene que ver con la logística. El que yo pueda asegurar de alguna manera la trazabilidad del producto que estoy poniendo en la población. La de Pfizer, por ejemplo, sé que tiene que estar a menos 70 grados. Y eso en la gran mayoría de los países del mundo es imposible porque no existen los contenedores a menos 70 grados disponibles. Y en Chile tenemos muy pocos disponibles. Los que hay están normalmente en laboratorios de investigación. Entonces, en el sistema público creo que son 3 o 4. Entonces, desde esa perspectiva, y ahora te lo pregunto como médico que ha enfrentado ya muchos años toda esta cosa, uno debería esperar que la gran vacunación en Chile venga más bien por vacunas, independiente del mecanismo de acción, fíjate lo que te digo, vacunas que tengan una logística más fácil, o deberíamos esperar una vacunación más lenta, pero con vacunas de logística más compleja. Bueno, tú has tocado un punto que es bien importante porque, claro, estas vacunas RNA, dado su, digamos, la inestabilidad que tiene el material genético, por así decirlo, ante los cambios de temperatura ambiental, recordemos que este material genético vive normalmente en nuestras células, no anda circulando por ahí en el ambiente, entonces por eso que es muy inestable. Entonces, de ahí la necesidad de mantenerlo a menos 70 grados. Bueno, nuestro país, nuestras autoridades se preocuparon de ello también. Existen lugares donde se están almacenando y maneras de transportarlo, ¿no es cierto? Pero eso tiene cierta complejidad porque hay que asegurar que se mantenga esta cadena de frío hasta que llegue, ¿no es cierto?, a la persona que va a ser vacunada. Entonces, claro, en ese sentido, otras vacunas que no requieran esta tan bajas temperaturas, sino que las habituales para las vacunas, que son entre menos 2 y menos 8 grados, pueden ser más fáciles de distribuir y qué sé yo. Y por ello, también, y esto aquí, créanme que esto no es un tema político lo que voy a decir, digamos, no es que esté aplaudiendo, valorando al gobierno, digamos, no tiene nada político, esto es una cuestión práctica. Nuestro gobierno y nuestra autoridad y nuestro presidente, ¿no es cierto?, en marzo visualizaron esta situación, ¿no es cierto?, y junto con estimular, ¿no es cierto?, el que se hicieran ensayos clínicos, etcétera, en Chile, también se negoció con los grandes proveedores o los que se veían más prometedores, digamos, de vacunas futuras para asegurar cierta provisión para Chile. Y eso fue lo que nos permitió, por ejemplo, que ya estamos vacunando con Pfizer en Chile antes que muchos otros países del mundo, de los primeros en Latinoamérica, y ya tenemos asegurada una producción como de 10 millones de vacunas de Sinovac y así de otras. Entonces, esa preparación que se tuvo es la que nos permite en este momento poder tener
bastante tranquilidad que vamos a contar con varias opciones, ¿no es cierto? Así que yo creo que eso nos da bastante tranquilidad, pero como tú dices, uno de los temas, digamos, de la logística no es menor, pero se ha manejado bastante bien hasta el momento. Otra cosa es si tenemos que administrar, no sé, 5 millones de dosis de Pfizer, bueno, puede ser un poco más complejo. Frente a eso mismo, yo quiero recalcar cómo efectivamente una buena gestión, una gestión inteligente, y vuelvo a recalcar lo que dije al principio, cómo el conocimiento, la experiencia permite adelantarse, y en esto, hoy día en la mañana, por distintas cosas me ha tocado estar conversando con gente de Uruguay, de Argentina y de Panamá, y en realidad, y profesionales de la salud, y en realidad el desastre que tienen ahí es una cuestión increíble, no tienen acceso. Entonces, uno tiene que sentirse orgulloso de que las autoridades de salud, que las autoridades políticas en este aspecto, porque yo hago una crítica seria en términos de la violencia, pero en este aspecto han sido realmente muy, muy proactivos y uno se saca el sombrero con eso. Carlos, quiero llevarte algún par de cosas súper domésticas para la gente que nos escucha. Al principio, cuando partió la pandemia, y después vamos a hablar de primera y segunda ola, cuando partió la pandemia, todo el mundo, digamos, decía que había que usar el amonio cuaternario en los zapatos, que había que limpiar las cosas en el supermercado, que había que usar gafas, además de la mascarilla y el lavado frecuente de manos, o sea, una serie de cosas, y hemos visto con el tiempo que todas esas medidas se han ido relajando. De hecho, ahora hemos visto unos videos que andan circulando de lo que ocurrió en Cachagua el fin de semana, que realmente es un horror, que estos cabros, sin conciencia alguna y con una estupidez increíble, van a contagiar a cuánta gente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que hoy día tú recomiendas mantener estrictas para que todos los que estamos acá podamos amplificar este mensaje? Bueno, a ver, yo desde un comienzo fui bastante claro cada vez que me pidieron mi opinión o en diferentes reuniones como esta u otra o a través de la prensa, etcétera, de ser bastante claro, decir que hay medidas que están demostradas y que incluso ya tienen validez de demostración científica, que son todas las que conocemos, que tienen que ver con la distancia, el uso adecuado y permanente de la mascarilla, el aseo frecuente de las manos, ¿no es cierto? El consultar tempranamente a las personas sintomáticas y asegurarse de su aislamiento junto con su contacto no protegido, etc. Ahora, hay una serie de medidas que yo creo que se exageraron un poco respecto al medio ambiente, ¿ah? A los pisos, a la suela de los zapatos, a las murallas, etc. Y yo, en ese sentido, siempre fui bastante como, digamos, sin tratar de desincentivar que las personas fueran cuidadosas con ello, pero también de no pasarnos al otro extremo, porque la gente que, y sobre todo si es un poco ansiosa, las personas se vuelven un poquito obsesivas con estos temas, que son menos relevantes, y a veces pierden la noción de la relevancia que tiene el tema de la cercanía, la mascarilla, versus los temas ambientales, donde la verdad es que sí, es verdad que si aquí en la pared hay un virus, yo justo lo toco y me lo llevo a la nariz, me puedo contagiar. Pero eso es una vía bastante infrecuente e improbable, menos con la suela de los zapatos o el neumático de los autos que haya pisado un coronavirus, ¿entiendes? Porque vimos un montón de barbaridades que se hacían. Lo mismo los túneles sanitarios, todas esas cosas todas esas cosas realmente no tienen ningún sentido. Entonces, porque además es importante que las personas recuerden que una cosa es estar en un servicio de salud, en una unidad de paciente crítico, atendiendo pacientes con ellos, con este virus, ¿no es cierto?, donde se eliminan gran cantidad de virus y puede estar aerosolizado en el ambiente, etcétera, y otro andar en la calle o ir a hacer un trámite, etcétera, donde puede que haya alguna persona, pero si uno está con distancia y está con la mascarilla no le va a pasar nada, digamos, ¿eh? Entonces, yo creo que no hay que pasarse para el otro lado, pero aquí el problema es lo que estamos viendo, como tú señalabas, ese ejemplo de lo que pasó con estos jóvenes, digamos, es algo inaceptable, porque obviamente que ahí es donde se producen contagios, y desgraciadamente muchos de estos jóvenes tienen un cuadro que muchas veces es leve, ¿no es cierto?, y se mejora, pero se lo contagian a su abuelito, que se enferma y se muere, ¿ah? Y eso lo hemos visto en múltiples oportunidades. Entonces ahí está el problema, digamos. Y lo mismo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Así que las medidas de autocuidado, ya que todos conocen, esas son las que funcionan, las otras bienvenidas, pero no son imprescindibles, digamos, porque no es la vía de contagio, sino que el contacto directo no protegido el que produce la mayoría de los contagios. Perfecto. Carlos, frente a eso mismo, muchos han tenido la inquietud de preguntar si el espectro de vacuna es para todo el mundo o no. Es decir,
yo tengo un abuelito en mi casa que tiene 80, que tiene 90 años, que tiene 100 años. ¿Lo debo vacunar? ¿No lo debo vacunar? Porque, ¿no es cierto?, siempre ha quedado la sensación de que las vacunas también de alguna manera pueden disminuir o pueden producir efectos secundarios. Entonces la gente que está de alguna manera en forma inestable, sin una patología en particular, simplemente añosa, ¿debe ser vacunada? A ver, lo que, para poder responder ello hay que analizar vacuna a vacuna, ¿no es cierto?, y qué tipo de ensayos clínicos se efectuaron, porque si en los ensayos se incluyeron a mayores, por ejemplo, de 60 años, y 70 y 80 años, podemos dar respuesta a ellos. Si no están incluidos, hay que esperar los resultados de esos estudios. La mayoría de los estudios sí han incluido a personas de todas las edades. Hubo un tema ahí, ustedes supieron que con la vacuna rusa, ¿no es cierto?, no habían incluido al principio, parece, mayores, entonces no la estaban autorizando para mayores, pero en el resto, todas las otras, sí, Pfizer, Sinovac, etcétera, incluso hay resultados que son analizados según un rango etario, y ha mostrado buena, digamos, eficacia y seguridad. Recordemos que ninguna de estas vacunas trae virus vivo atenuado, así que ninguna puede producir enfermedad. Ahora, si la respuesta inmune en una persona de 90 años y si que tiene enfermedad crónica va a ser igual a la del joven de 30 años, puede que no sea igual, pero está indicada, ¿no es cierto?, y de hecho están dentro de los grupos prioritarios que van a recibir vacunas junto con el personal de salud, van a ser los adultos mayores, que concentran la mayor proporción de las personas que fallecen a consecuencia de esta enfermedad. El 85% de los que fallecen de COVID-19 tiene más de 60 años. El 15% solamente son menores de 60 años. Así que claramente es una población de mayor riesgo y que debe ser vacunada y que puede hacerlo con tranquilidad. Perfecto. Carlos, ¿qué pasa con dos grupos particulares? Los pacientes oncológicos, que hoy día, dado la prolongación de la edad, ¿no es cierto?, de nuestra población, gracias a nuestro potente sistema sanitario, hoy día nuestra expectativa de vida ha aumentado y por lo tanto aparece mucha patología oncológica, y los pacientes con problemas autoinmunes, que también es otro grupo de patologías que hay aumentando. ¿Qué pasa con ese grupo de pacientes? Bueno, estas personas también debieron recibir la vacuna. El punto es que la respuesta que desarrolle su sistema inmune contra la vacuna puede que no sea tan buena, digamos, como la de una persona con inmunidad normal, porque se requiere de una cantidad de células inmunes, linfocitos, ¿no es cierto?, que produzcan anticuerpos, que produzcan inmunidad celular adecuado, ¿no es cierto?, para que se produzca una buena respuesta. Entonces, como muchos de ellos tienen ese sistema afectado, producto de los tratamientos que están recibiendo, puede que la respuesta no sea tan buena, pero de ninguna manera va a afectar a su enfermedad, de lo que conocemos hasta el momento. Otra cosa es que algunos me podrán decir, oiga, pero yo quise entrar a un ensayo clínico y tenía esta enfermedad y no me dejaron entrar. Eso es otra cosa, porque en los ensayos clínicos el grupo que se selecciona para ingresar tiene que ser un grupo más con ciertos criterios de inclusión y exclusión para poder compararlo adecuadamente. Entonces, normalmente en los ensayos clínicos se excluyen a las personas con estas patologías porque va a ser difícil evaluar la respuesta que tengan a la vacuna, dado lo que acaba de mencionar. Pero no es porque les vaya a producir algún problema serio. Así que, en suma, todas las personas todos estos grupos mencionados tienen indicación de recibir vacuna, aunque la respuesta pueda no ser tan buena. Y de ahí agrego algo que a lo mejor me lo iba a preguntar igual: vacunados o no, tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de precaución, digamos, hasta que realmente se logre una inmunidad colectiva mayor y ya el virus deje de circular, y ahí podemos relajarla. Voy sobre eso mismo, porque claramente cuando yo me vacuno, lo que hago es que de alguna manera, cuando tomo contacto con el virus, mi sistema inmune reacciona de forma más potente, más urgente, y evita la posibilidad de que yo me enferme. Pero igual durante ese periodo en que yo soy portador del virus, estoy potencialmente contagiando, supongo. ¿Sigo siendo un vector de contagio o la posibilidad de contagio disminuye? A ver, la vacuna, lo que se espera lograr es que desarrollamos una inmunidad suficiente como para que cuando nos pongamos al virus no nos infectemos. Ahora, no sabemos realmente si algunas personas van a igualmente infectarse, pero tener cuadros más leves. Por ejemplo, en el caso de la vacuna influenza, hay un grupo de personas que se infecta igual con el virus influenza, pero tienen cuadros más leves. Y bueno, si se infectan, obviamente pueden contagiar. Aquí esperamos que la inmunidad sea
completamente protectora y evite la infección, asintomática o asintomática, pero eso no lo sabemos todavía, pero yo espero que sí sea una inmunidad completamente protectora a los que no se infectan. Perfecto. Ahora, lo otro que ha estado también en cuestionamiento, y le recuerdo a todos que estamos hablando con el doctor Carlos Pérez, infectólogo, connotado, internista, buen amigo. Lo otro que de alguna manera ha estado en cuestionamiento tiene que ver con cuánto dura la inmunidad. También aparecen una serie de mitos. Esto es una inmunidad corta, menos de 6 meses, me va a proteger. Y lo otro, si es que es una inmunidad corta, probablemente no voy a tener el efecto rebaño que estoy esperando y por lo tanto, de alguna manera me va a costar obtener esta inmunidad, ¿no es cierto?, colectiva. ¿Qué pasa con eso, Carlos? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Bueno, no sabemos efectivamente cuánto va a ser la duración. En primer lugar, que confiere la protección por la infección natural. Cada vez estamos teniendo más información y parece que dura bastantes meses y ojalá que dure años o para toda la vida, pero no lo sabemos bien. Lo que sí sabemos es que la frecuencia de reinfecciones documentadas, bien documentadas, porque hay mucha gente que dice ha tenido 2 veces, pero ahí hay algunas dudas, digamos, en algunos casos, pero bien documentadas, en que se pudo documentar que eran 2 cepas distintas del virus, etcétera, son bastante poco frecuentes, así que parece ser que la infección natural provee una protección que al menos debería durar bastantes meses, si no años. En este caso no sabemos cuánto va a durar la protección de estas vacunas, esperamos que también largo tiempo, pero no lo sabemos. En el caso de la influenza, vuelvo a la vacuna influenza, sabemos que la protección dura 4 o 6 meses y por eso, además de que va variando la cepa, hay que, también por la pérdida de la inmunidad, hay que vacunarse todos los años. Aquí no lo sabemos realmente. Entonces, el tema es que, y tampoco sabemos por ello, entonces si vamos a tener que revacunarnos anualmente o no. Así que, en suma, esto es información que vamos a ir teniendo con el tiempo, pero esperamos que cuando ya se vaya logrando un suficiente número de personas vacunadas y el virus ya deje de estarse transmitiendo en la comunidad, esto pueda ya transformarse en una infección de carácter endémico, de bajo rango, ¿no es cierto?, como muchas de las infecciones que sufrimos todos los años, pero que permita que la mayor parte de la población tenga una inmunidad razonable y pueda volver a funcionar, digamos. Perfecto. Carlos, frente a eso, ¿qué pasa con las nuevas cepas detectadas en el Reino Unido? ¿Las vacunas teóricamente van a funcionar, no van a funcionar? ¿Es inoficioso, por lo tanto, vacunarse, dado la cantidad de mutaciones que se ha descrito, incluso en Magallanes, aquí en Chile? Un par de investigadores dijo, no, pero si nosotros ya tenemos un montón de nuevas cepas, entonces hay mucha información que uno lo hace también tomar un poco de distancia. ¿Cuál es tu visión? Bueno, los virus que se replican a altas tasas, cada día cuando uno está infectado por cualquier infección viral, se producen millones y millones de virus. Y estos virus cuando se están replicando, su digamos, material genético sufre mutaciones, porque el sistema que replica el material genético comete errores y se van produciendo algunas mutaciones. Y estas mutaciones pueden ser mutaciones perniciosas para el virus, por así decirlo, o sea, puede resultar un virus defectuoso y se muere, pero también hay algunas mutaciones que le confieren ciertas propiedades beneficiosas para el virus y que permiten que este virus se transforme en un virus distinto y que no sea reconocido por el sistema inmune, por ejemplo, etc. Bueno, aquí las mutaciones, sin entrar en mayor detalle, pero aquí las mutaciones que se han estudiado fundamentalmente son de la superficie del virus de una proteína que se llama S-espiga, que es la que se une a la célula y que va a infectar. Entonces, las mutaciones que se van produciendo ahí ya se han identificado más de 4.000 mutaciones, algunas de las cuales están mejor caracterizadas. Una de ellas está de esta nueva variante del Reino Unido, que son como 17 mutaciones y que dan algunos cambios específicos, y que aparentemente, porque todavía esto, como digo, información que todavía no está toda publicada en revistas científicas, entonces son como comunicados que no sabemos cuán certeros son, pero aparentemente sería más transmisible, pero no más agresiva. Y eso podría explicar en parte lo que está ocurriendo en el Reino Unido y en otros países. Estas vacunas, estas variantes de lo que se está investigando hasta el momento, debieran estar cubiertas por la inmunidad que generan las vacunas que están en desarrollo, pero también es algo que se está evaluando en este momento. En general las vacunas despiertan una inmunidad que es como más de amplio espectro, por así decirlo, y que cubre variantes, digamos, porque las variantes son mutaciones en una parte, pero mientras haya anticuerpos que cubran el resto, por así decirlo, el virus es suficiente. Así que
esto es natural, es normal en los virus que hayan variantes, pero ello no quiere decir, ¿no es cierto?, que esto se haya transformado en una pandemia completamente descontrolada o que las vacunas no vayan a funcionar. Tenemos segunda ola aquí en Chile, a pesar de que sea de alguna manera asincrónica, pero en algunas regiones pareciera que sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo creo que sí tenemos, digamos, porque el tema de cómo definimos la segunda ola, si la definimos a nivel país, ¿no es cierto?, en números totales de casos diarios. Claro, no hemos llegado a un nivel como el que tuvimos en los peores momentos, que teníamos 6.000, 6.500 casos diarios, no hemos llegado a eso. Pero si uno ve las curvas epidemiológicas de diferentes regiones, ve diferentes pics, e incluso los segundos pics son mayores que los primeros, digamos. Así que evidentemente que en varias regiones han ocurrido. En la región metropolitana no ha ocurrido, y como la que concentra el mayor número de personas, a nivel país no vemos una segunda ola si uno hace una curva epidemiológica de todo el país, pero evidentemente que la estamos teniendo en varias regiones, digamos. Así que, ahora, más allá de decir si estamos o no en la segunda ola, porque la gente está preocupada, y estamos en la segunda ola, vamos para allá, ¿cuándo vamos a llegar? Bueno, lo que puedo decir es que vamos con un aumento de casos sostenidos las últimas semanas, digamos, y que siguen creciendo, y están aumentando no las hospitalizaciones, están aumentando las muertes, y eso no puede ser, tenemos que evitarlo, y depende de nosotros. Perfecto. Carlos, los test rápidos, porque hay una pregunta del doctor Iván Castro, los test rápidos para IgG, para ver si efectivamente estamos o no estamos inmunes, ¿sirven o no sirven? Porque son medio Sí. Disparan al voleo, ¿no? Sí, ahí yo le agradezco al doctor Castro esa pregunta. También vi otra pregunta que puedo responderla después, que era de vacunas en niños, también Así por ahí es. vi que había mandado. Entonces, respecto a los test rápidos, importante que todo el mundo sepa que cuando hablamos de test rápidos son los que están disponibles, sobre todo estos de un pinchacito, etcétera, ni en anticuerpos contra el virus, o sea, permiten detectar que la persona ya viene saliendo de la infección, porque para que se produzcan anticuerpos tienen que pasar varios días de que si uno comienza con síntomas hasta que aparecen los anticuerpos, o ya tuvo en el pasado, pero nos sirven para el diagnóstico agudo, porque muchos se compraron un montón de test, se avisaban en internet, ¿no es cierto?, se vendían en las farmacias como una manera de diagnosticar la enfermedad, y eso no se usa para diagnóstico, porque cuando recién comienzan los síntomas, la mayoría de las personas no tiene anticuerpos y por lo tanto el test no lo va a detectar. Entonces sirve para saber si alguien viene saliendo o ya lo tuvo. El problema es que los test rápidos hay de diferentes calidades y certificaciones, entonces uno no tiene certeza de qué test estamos hablando y con qué seguridad puede decir que efectivamente está detectando que tenga anticuerpo o no, o incluso si pudiera ser un falso positivo, dice que tenga anticuerpo y no tengo. Entonces, y la verdad es que no tiene mucha importancia, porque claro, puede ser de interés epidemiológico, saber, a ver, en esta población cuánto voy al paseo humano, tomo 1.000 personas, le hago un test rápido, entonces a ver cuántos tuvieron para saber una idea más o menos qué está pasando en Chile, cuánta gente ya ha tenido infección aparentemente por anticuerpos. Pero un punto de vista personal no sirve de nada, esto no dice nada, o sea, eso no quiere decir que yo me dejo de cuidar, ni que tampoco no me pongo la vacuna, no. O sea, esto no nos dice nada, digamos, tiene más bien interés epidemiológico, o en alguien que tuvo sí un cuadro previo, claro, de certificarlo, pero ahí yo preferiría que se haga un test que esté validado y en un laboratorio establecido, más que un autotest de estos rápidos. Y lo puedo aprovechar de contestar al tiro al doctor Castro. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, de los tiene niños... santo en la corte, además el doctor, tiene santo en la sí, corte. claro, exactamente, claro. Sí, sí. Sí. Así que no voy a seguir hablando ahí porque está tan... pero sí, él es un gran pediatra, digamos, y por eso está preocupado por los niños. Y entonces, la respuesta es que los ensayos clínicos, la mayoría de ellos no se han realizado en niños. Entonces, no se tiene información respecto a seguridad y eficacia. Hay algunos que han ido incorporando niños, pero no hay mucha información. Ahora, esto es más o menos habitual en muchos estudios de vacunas en que primero se investigan adultos, después pasan a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños, embarazadas, etcétera. Se van, digamos, incorporando otros grupos para estudios. Así que eso, la respuesta todavía no la sabemos. No está indicada en niños todavía ninguna de las vacunas que están actualmente o que van a venir prontamente están indicadas ni autorizadas para niños. Pero también sabemos que en general los niños, para este caso, para esta infección, en general, hay casos graves, por supuesto, y que seguramente mis colegas pediatras han tenido que ver varios de ellos, la mayoría tienen cuadros más leves, poco sintomáticos,
y que pasan sin mayores complicaciones. Pero la respuesta es que por ahora no hay vacunas que estén autorizadas para niños, pero seguramente en el futuro las van a ver. Perfecto. Carlos, frente a eso mismo, una pregunta muy simple. La gente, porque ya sabemos que hay por lo menos 650.000 que ya han hecho la enfermedad y sabemos que probablemente un poquito más de eso. Y al término y cuando dispongamos de la vacuna, muy probablemente al menos 1 millón de chilenos va a haber dado un PCR positivo. Entonces, ese millón de chilenos, que algunos de ellos nos pueden estar escuchando, ¿deben vacunarse o no deben vacunarse? Bueno, es una pregunta, es una buena pregunta. A ver, en el estricto sentido, yo ya voy a hablar como infectólogo, así, más que digamos, de tener datos precisos respecto a, porque la respuesta no está clara esa, pero como infectólogo puedo decir que cuando alguien ha tenido una infección bien documentada, ¿no es cierto?, y la mayoría de los cuales va a significar una respuesta de anticuerpos, uno va a tener anticuerpos que documentan que tuvo la infección, la verdad es que no requiere vacuna contra ese agente, porque ya tuvo la infección natural y desarrolló su propia respuesta inmune. Fue mucho mejor que una vacuna, eso, el estímulo que tuvo el sistema inmune. Así que en estricto sentido no requiere vacuna. Ahora, que si en el futuro se va a decir, mire, da lo mismo haya tenido o no, vamos a vacunar a todos por si acaso, para tratar de reforzarlo, bueno, eso vamos a tener que irlo discutiendo en su momento, viendo la evidencia científica, pero cualquier otra infección, por ejemplo, si alguien ha tenido una hepatitis A, y tiene anticuerpos contra hepatitis A, no requiere vacuna para hepatitis A. O si ha tenido hepatitis B, tampoco requiere. O si ha tenido un sarampión, tampoco requiere vacuna porque está protegido. Aquí debería ser lo mismo, pero eso veamos cómo se dan las cosas. A propósito de Santos en la Corte, hay otra doctora, la doctora Ortiz, a quien también queremos mucho, que manda una pregunta y aprovechamos de saludar a todos los que nos escuchan y queremos mucho además, porque, y les damos las gracias porque hay muchos colegas escuchando, queridos nuestros, porque además compañeros y amigos de la vida. La Eugenia dice, bueno, ¿qué pasa con los jardines infantiles y con los colegios? Considerando que tú mismo dijiste que no sabíamos si íbamos a vacunar a un niño o no, pero ellos se transforman en vectores. Entonces, por una parte tenemos el tema social, de que hoy día hay miles y miles de familias que hacen con los niños, no pueden salir a trabajar las mujeres porque no tienen con quién dejarlo, porque antes el jardín infantil, la Junji o el colegio cumplía una labor no solo de educación, sino que también social. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Y eso, y seguramente mis colegas pediatras pueden sepan más que yo al respecto, porque eso ha sido motivo de gran discusión, de consenso, de documentos, de documentos de posición de sociedades pediátricas internacionales, etcétera. Pero, a ver, yo creo que los niños, por supuesto, tienen riesgo de infectarse y los niños más pequeños es imposible casi lograr que ellos puedan cumplir con las medidas de autocuidado por su naturaleza, ¿no es cierto? Y porque es difícil. Y si se produce un caso en un jardín infantil o a nivel o en la enseñanza básica, ¿no es cierto? Es muy fácil que se contagien otros niños y que esos niños puedan llevar la infección a sus hogares. Así que eso es una realidad. Ahora, sabemos que lo que se sabe hasta el momento es que los niños tienden a tener cuadros más leves, que aparentemente contagian un poco menos, tienen menos carga viral, menos excreción y contagian menos, pero pueden hacerlo igual. Entonces, yo creo que hay que balancear lo que ha significado todo este tiempo de tener niños pequeños que requieren estar, ¿no es cierto?, tener actividades presenciales en sus centros de educación y que no la han podido tener durante todo este año. Versus este otro riesgo. Yo creo que la idea de que vayan retornando progresivamente con todas las medidas, que eventualmente si se producen brotes se pueda cerrar esto y volver a reabrir más adelante, yo creo que la idea es que sí se haga, digamos, no sé si no en este momento, que estamos en una situación más compleja, pero el plan que existía, yo estaba de acuerdo con ello. Y bueno, en la medida en que paralelamente vamos vacunando a todos los adultos y vamos teniendo más gente protegida, probablemente va a ser más fácil que nuestros niños retornen, pero yo creo que es bueno para todos que los niños vayan retornando dentro de lo posible. Bueno, Carlos, yo tengo un compromiso contigo de liberarte, porque si no usted no llega a la casa yo solo quiero agradecerte, agradecer primero a todos los que nos han escuchado y se han unido. Quiero recordarles además que Unidos por Chile, este movimiento ciudadano, que queremos colaborar con el conocimiento, con la experiencia y tratar de construir un mejor país que nos acoja a todos, pero desde la verdad, desde acercarnos, desde entender que hay diferencias, pero podemos respetarnos.
Y hemos invitado a Carlos porque creemos que es un claro exponente de una trayectoria profesional y humana impecable, y por eso que ha sido para nosotros un privilegio. Queremos darle gracias a todos ustedes por su participación. En Unidos por Chile tenemos más de 3 millones de reproducciones de las charlas que hemos tenido. Por lo tanto, creemos que hemos estado contribuyendo claramente en esto, de distintos temas, desde la vivienda, desde política, cosas sociales, la salud. Queremos contribuir, queremos sumar, queremos estar juntos. No nos gusta la violencia, no nos gusta los dogmas, no nos gusta la descalificación, no nos gusta que la gente que no sabe las cosas opine como si supieran. Preferimos escuchar y aprender. Gracias, Carlos, por tu gentil participación. Te dejo un abrazo inmenso. Y antes de dejarte y dejar a todos, tienes un minuto o lo que quieras para cerrar esta jornada de Unidos por Chile con el doctor Carlos Pérez, mitos y realidades de las vacunas. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que también esto, como va a quedar grabado, pueda ser replicado, y si con ello contribuimos a resolver dudas, encantado. Esa es parte de nuestra misión, ¿no es cierto? Yo creo que yo estoy preocupado por la situación que estamos viendo en este momento en el país. Se está viendo complicado nuevamente, estamos teniendo más casos, ¿no es cierto?, más hospitalizaciones, podemos tener más complicaciones, más fallecidos, pero también estoy muy contento y feliz, digamos, por lo que está ocurriendo simultáneamente, que es todo lo que ha pasado con la ciencia, la llegada de las vacunas, los nuevos, digamos, y la posibilidad de que vamos a disponer de ellas prontamente, que es una cosa inédita, nunca antes vista, ¿no es cierto? A un año de que parten los primeros casos, ya estamos vacunando gente, eso nunca se había visto antes. Entonces, eso es una situación nueva y inédita y fantástica que está ocurriendo en medicina en todo el mundo, y que nosotros tenemos la fortuna de poder estarla también viviendo en nuestro país. Así que yo, como le digo, tengo sensaciones ambivalentes. Ha sido un año duro, difícil. Todos lo hemos pasado, digamos, con muchas dificultades, pero estamos viendo una luz de esperanza muy importante, y yo estoy seguro que aquí a un año vamos a estar en una situación mucho mejor, y el mundo espero que va a ser mejor también, porque como todo ya seguramente lo han conversado en nuestras reuniones, aceleró muchos procesos que iban lentos, y que quizás van a ser un mundo mejor para todos nosotros. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, que estén todos muy bien, lleguen seguros a sus casas y que estén todos sanos. Un abrazo. Adiós. Chao, chao, que estén súper bien. Gracias por todo.